Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de Mindsphere. Hoy vamos a tener un invitado muy especial al que lo vamos a denominar el startupero ochentero, que ya van a saber qué es eso, pero ha sido un hombre que ha logrado crear varias empresas, ha sido inversionista y ha logrado transformar varios negocios en el mundo de la logística, del transporte, y hoy tiene uno de los modelos de negocio de triple impacto, donde está creando verdadero valor compartido. Así que hoy, finalmente con nosotros, Carlos Lopera. Bienvenido a este espacio. Felipe, mil gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. Me soñaba desde que empezamos este espacio que pudieras acompañarnos aquí y hoy finalmente llega ese día. De verdad que te agradezco muchísimo por tu tiempo y por acompañarnos en este lugar. Muchas gracias. Yo creo que uno de los grandes privilegios que yo he tenido en la vida es ver cómo personas como tú han pensado una idea y han hecho que suceda. Y recuerdo todavía cuando me comentaste de esta iniciativa la primera vez y es un gusto ver cómo hiciste que sucediera. Qué alegría. Pero bueno, antes de empezar a hablar del empresario muy exitoso que ya muchos conocen y que seguramente los que no conocen lo van a empezar a conocer, yo siempre he tenido una curiosidad especial y es ¿cómo sería ese empresario cuando era niño? ¿Cuál era la versión de él? Porque todos vemos ya a ese personaje seguro, confiado, con una cantidad de cosas que le atribuimos. Pero ¿quién era Carlos Lopera cuando era niño? Bueno, Carlos Lopera cuando era niño era el hijo de la mitad en un matrimonio muy bonito, de una familia muy tradicional, y creo que era el más consentido. Yo les digo a mis hermanos que yo soy el preferido de mi mamá. Ya lo aceptan. Pero mi infancia fue muy bonita, Felipe. Fue muy tranquila, muy feliz. En una época donde vivir era como hoy en día diríamos un deporte extremo, ¿cierto? Por allá en los 70s, 80s. Pero también fui criado en un ambiente muy, muy seguro, también muy, muy libre de muchas cosas que estaban pasando en esa época. Mi madre fue una persona que estuvo siempre dedicada a nosotros y le aprendí a ella. Yo creo que una de las cosas que me marcó en la vida y que siempre le he agradecido precisamente es la actitud de gratitud que ella nos enseñó y que ha vivido durante toda su vida, y hoy ya con avanzada edad la veo todos los días con esa actitud de una gratitud hacia toda circunstancia. Y mi padre yo creo que fue el primer ejemplo que yo vi de una persona que era exitosa en su profesión, un ingeniero industrial, gerente de grandes corporaciones, y un día toma la decisión de emprender por su propio camino y trae una franquicia internacional, la desarrolla con mucho éxito y la vende y se dedica a disfrutar su vida después de cierta edad. Yo creo que eso me marcó mucho, hoy me doy cuenta. ¿A los cuántos años sucedió eso? Yo creo que mi papá tendría en ese momento unos 45, 50 años. Mi mamá también fue emprendedora, ¿no? A los 40 años empezó a estudiar una carrera de tecnología, terminó y montó su compañía de alimentos también. ¿Y qué vendía? Vendía bebidas naturales, jugos y arequipe para una cadena pues de tiendas que fue la que mi papá trajo aquí a Colombia. Vea, pues y cuéntanos un poquito de tus hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? Yo tengo un hermano mayor. Somos todos muy, muy diferentes, ¿no? En el carácter. Eso me llama mucho la atención en una familia. Él está pues hace años ya viviendo fuera del país. Y tengo mi hermanita menor, que siempre será mi hermanita chiquita. Hermanita chiquita que ya tiene varios años. Sí, yo apenas le llevo 2 o 3, no sé, ya va a ser la cuenta bien. Siempre va a ser la chiquita y no importa, ya sabemos que eres un startupero ochentero. Sí, sí, sí. Y cuéntame, cuando eras niño, ¿qué era lo que más te gustaba hacer? ¿Con qué te divertías? ¿Cuáles eran tus pasiones en la infancia? Mira, yo de niño fui muy deportista, me encantaba el fútbol. Yo estuve en todas las selecciones del colegio, esa era mi pasión. Y siempre un poco casi que obsesionado con las cosas, ¿no? Imagínate que yo hacía cosas que mi mamá seguramente ahorita se va a dar cuenta, y es que a veces yo me quedaba del bus en el colegio
para que las canchas de fútbol me quedaran solas para yo patear penaltis toda la tarde hasta que ella regresaba en el colegio que quedaba fuera de la ciudad a recogerme. Y le sacaba cualquier disculpa. No, es que antes de salir fui al baño y me dejó el bus cuando estaba saliendo. Entonces fui muy, muy deportista. Ya después de cuando estaba en el bachillerato y antes de terminar, con un grupo de amigos muy, muy cercanos que quiero muchísimo, empezamos a explorar el tema de la música. Y como a los 15 años, mi papá me trajo una guitarra de Estados Unidos, una guitarra eléctrica, y empecé a explorar ese camino y me di cuenta que me gustaba mucho y me ha acompañado hasta hoy, con sus vaivenes, con sus tiempos de dejarlo a veces, de retomarlo muy apasionadamente y tenerlo allí. Ha sido una experiencia también muy, muy bonita. Entonces siempre de alguna manera combinado ese gusto por hacer los negocios, pero también con el tema del arte. La primera empresa, por ejemplo, que creé con un compañero de la universidad se llamaba Imagen Consultores y era una compañía de producción de video. Pero no hacíamos los comerciales que hacía toda la gente, sino programas de inducción, de capacitación de personal, muy enfocado en unir ese arte de la producción con el tema empresarial. Y esa ha sido la combinación que me ha acompañado. Te he visto siendo muy creativo tanto en el mundo empresarial como en la música, como en diferentes aspectos. Ese deseo de todo el tiempo querer innovar, crear cosas nuevas. Tengo entendido que viene desde muy niño. ¿Qué despertó ese deseo, esa curiosidad en vos que muchas veces no se ve en todas las personas? Yo creo que era el interés de explorar cosas, de conocer, siempre me ha llamado la atención aprender cosas nuevas. Y tal vez viene también desde la crianza. Mi padre nos dio una educación y mi madre, sobre todo mi padre, era muy de enseñarnos soltándonos. Recuerdo mucho cómo nos enseñó a nadar, o a mí por lo menos. Y fue toda la mañana me llevaba en la piscina, así de un lado al otro, es así, así, así. Y en la tarde me vio al lado de la piscina y me empujó. Me dijo, ya lo que aprendiste esta mañana te va a servir, sal adelante. Y tomé agua, chapuceé de todo, pero igual. Mira que esas son enseñanzas que le ayudan a uno después a salir del agua, como sea, con lo que hay. Un presagio de lo que iba a ser tu vida también como empresario y emprendedor. Yo creo que sí, me estaba preparando para lo que venía. Y eso es muy bonito porque cuando tú enfrentas la vida con gratitud, como te decía, y empiezas a ver que todo tiene un propósito dentro de ese camino en el que quieres recorrer, pues todas las cosas empiezan a adquirir un sentido independientemente de las circunstancias que se te presenten. Y llega la adolescencia, vas creciendo, de esos momentos que para muchos padres son tan difíciles. ¿Cómo era Carlos en la adolescencia y cómo fue ese proceso también de graduarse y elegir carrera y decir qué quería hacer con su vida? No, eso fue un proceso donde la tenía clarísima, clarísima. En el anuario del colegio dice que voy a ser arquitecto. Apenas terminé el colegio, le propuse a mi papá que me mandara de intercambio y me metí a estudiar música en Estados Unidos. Y apenas llegué a Estados Unidos me matriculé en administración de empresas. Eso es tenerla claro. Eso pero es tenerla muy clara. Pero qué interesante porque de alguna manera todos han sido intereses que de una u otra manera han vuelto en tu vida a tener protagonismo más allá de tu carrera. Mira que sí. Porque de hecho una de las compañías que fundé construye parques logísticos. Por supuesto contrato arquitectos que sepan. Y el tema empresarial pues ha sido también mi pasión profesional durante todo este tiempo. Lo disfruto muchísimo. Y la música, sobre todo en estos últimos años, ha empezado a tener también una relevancia y una importancia en mi vida como parte de lo que quiero ser. No solamente estudiaste administración, tengo entendido que incluso fuiste hasta Japón también a hacer estudio en administración, pero me da la impresión de que sos un administrador de talentos, de capacidades, de conocimientos de otros, porque has sido un aprendiz permanente, pero hace un rato me decías, no, yo no soy experto en todo. Lo que sí sé es siempre estar aprendiendo y traer a los mejores. Cuéntanos un poquito, tanto la experiencia de haber estudiado administración como ese viaje que hiciste a Japón. ¿Qué importancia tuvo dentro de todo este proceso de desarrollo empresarial que has venido haciendo?
Pero lo que te dije exactamente es que no soy experto en nada. La experiencia en Japón definitivamente me marcó en lo que empecé a entender que era la planeación en ese momento estratégica. Hoy en día, digamos, pues que eso ha evolucionado mucho, pero empecé a planear las cosas partiendo del futuro. Ese fue mi gran aprendizaje allá. Empezar a soñar cómo debería ser la empresa, qué es lo que quiero lograr y pintarlo de la manera más clara posible para después devolverme y ver qué me hace falta para llegar allá. Y coloquialmente nos decían, Occidente planea como si uno condujera un vehículo mirando por el retrovisor. Entonces voy a crecer las ventas con respecto al año pasado X porcentaje, voy a aumentar, siempre es con respecto al retrovisor. Sin embargo, en esta experiencia de aprendizaje en Japón, empecé a desarrollar el hábito de planear desde el futuro, desde lo que quiero lograr. Y empezar a devolverme y a encontrar los caminos. Ese es el desafío que es apasionante. Encontrar el camino para lograr eso que quieres alcanzar. Muchos empresarios hoy reconocen que si bien sueñan un futuro, proyectan, planean el futuro, muchos hoy reconocen que ese futuro termina siendo muy distante de la realidad en ocasiones, ¿sí? A veces porque no salió lo que se quería hacer, o a veces porque salió mucho mejor o de manera más sorpresiva de lo que tenían planeado. ¿Cuál es la mirada que hoy Carlos tiene frente a cómo construir un futuro en un mundo en donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta volatilidad, donde tantos factores externos afectan tu negocio sobre los cuales ya no tienes control? Mira, yo creo que muy importante es la reflexión que uno como persona hace de cuál es su propósito y qué es lo que quiere lograr. Y eso es lo que lo mantiene en una dirección y lo que le permite alinear lo que piensa, lo que dice y lo que hace en una determinada dirección. Mientras no se pierda ese propósito de vista, yo tengo una frase que comparto con mis equipos de trabajo y es: a mí no me importa qué tan lejos esté del propósito si nos estamos acercando. Y prefiero estar lejos acercándome que estar cerca alejándome. Entonces las circunstancias empiezan a ser parte de ese camino. Y también les digo, las circunstancias son como el viento. Eso sopla para cualquier lado. Y depende, como tú lo dices, de infinidad de factores. El viento sopla prácticamente creo que para donde se le da la gana. Y en estos días incluso estuve tomando unos días de descanso y reflexión y fui a un hostal donde es la sede de los kitesurfers, porque hay mucho viento en costa atlántica. Y yo le preguntaba a uno de ellos, venga, o sea, si el viento sopla para todos los lados, porque ustedes van a donde quieren. Y me decía, la clave es cómo te posicionas en la tabla y cómo usas el viento en contra a tu favor y el viento a favor de donde quieres llegar. Entonces, pues las circunstancias en la vida son como el viento. Y este tal vez fue un pensamiento que por primera vez recibí en mi experiencia después del colegio en Estados Unidos, que allá me gradué también de high school y me regalaron una libretica que tenía ese pensamiento: a donde llegues en la vida no va a depender de cómo sople el viento, va a depender de cómo dispongas tus velas. Y eso ha sido muy útil. ¿En qué momento a Carlos Lopera se le ocurre convertirse en empresario? ¿Era un sueño de toda la vida o se fue dando naturalmente el proceso de decir, termino siendo empresario, inversionista, creador de nuevos negocios? Cuéntanos un poquito también de la trayectoria como empresario. ¿Cómo ha sido? Mira, yo creo que la primera vez que hice realmente una transacción comercial tendría por ahí unos 6 o 7 años en el colegio. Y fue con las canicas con las que jugábamos. Y fue mi primer sociedad con un amigo muy querido, que incluso pues ha sido un profesional muy exitoso y hoy me acompaña en una de las juntas de una de las compañías. Es muy bonito. Pero con él éramos muy buenos lo llamábamos el piquis, que era el juego con las canicas. Y ganábamos muchas y ya casi nadie quería jugar con otro. Entonces nos tocó dedicarnos al negocio de ganar y vender canicas y ganar plata. Yo creo que esa fue la primera vez. Con esto te quiero decir que es algo que sí realmente traigo desde la cuna. Y después viendo a mis padres emprendedores digo, eso tiene que estar en el ADN. Incluso en desarrollo de su vida eso fue un descubrimiento de ellos, porque ellos iban dentro de un modelo tradicional,
Mi madre en la casa, mi papá en un trabajo estable, y de pronto los dos se dispara esa vena emprendedora y lo hacen, pero creo que era algo que también traían en las venas. Y entendiendo un poquito también generaciones atrás, pues han sido empresarios también, y yo creo que eso se va transmitiendo. Interesante que hoy en día todos estos muchachos emprendedores sepan que lo que están logrando no solo lo están logrando en esta generación, sino en las futuras. Te metiste en el mundo de la logística, del transporte, ahí tienes las primeras empresas. Sé que tienes una inversión importante, o hiciste una empresa en el puerto de Buenaventura que fue quizá una de las más importantes plataformas de transporte y logística que hay en Buenaventura. Sí, de hecho en este momento estamos desarrollando un parque logístico en Buenaventura. Es una plataforma que no tiene nada que envidiarle a ninguna plataforma logística en Colombia o en el mundo. Y mi incursión en logística tiene mucho que ver también con mi traslado a Cali. Yo en mitad de la universidad tuve una experiencia muy enriquecedora que fue un intercambio también de la universidad. Y resulta que yo soy de la época en la que se inventaron las hojas electrónicas. Lotus 123 era la hoja electrónica en esa época. Y eso no se conocía aquí en Colombia, y yo voy a Estados Unidos en un momento donde eso está en auge, aprendo a hacer modelos de evaluación financiera y regreso a Colombia, y mi profesor de banca de inversión queda como, wow, este man tiene un talento para hacer eso, y me empieza a vincular en proyectos. Él tenía una banca de inversión y uno de ellos fue el de las zonas francas. Participé en la de Bogotá, luego en la de Cartagena, y la última que hice, yo lo que hacía era el modelo financiero para solicitar la declaratoria de la zona franca, fue aquí en Cali. Y la gerente en Cali me dijo, venga a ver si es verdad tanta belleza lo que usted pone en los números, véngase a trabajar conmigo y a hacer que suceda. Y así lo hice, trabajé con la zona franca 3 años, luego pues hubo una crisis muy importante y yo empecé a ver que había que cambiar el modelo inicial con el que se había planteado, y les propuse crear un usuario en zona franca. Y ellos dijeron, nosotros no queremos entrar en ese tema. Yo les dije, si yo me independizo y lo creo, me apoyarían, digamos, calificándome como usuario, y así lo hice y creé Servicomics, que fue la primera compañía en zona franca. Y ahí empecé en el mundo de logística. Yo hablaba de los BLs, de todo, nunca había visto uno en vivo y en directo, pero ahí me tocó empezar a verlos en BL, en físico, a llevarlos a la aduana, a hacer todo el proceso que yo teóricamente entendía, pero que nunca había hecho en la práctica. Y fue una compañía muy, muy exitosa en zona franca, inicialmente muy concentrado en esa operación, hasta un día que a la zona franca o a alguien se le ocurrió que se inundara terriblemente. Y mira que esa circunstancia de la inundación, uno al comienzo la ve como una cosa terrible, y ahí empecé a aprender que tal vez lo que uno cree que es lo peor que le puede pasar en la vida termina siendo lo mejor, porque eso me llevó a empezar a operar fuera de la zona franca, y después de haber estado concentrado en una sola compañía dentro de zona franca, empecé a trabajar proyectos en el área logística fuera de zona franca, y hoy en día son 12 compañías. Tengo entendido que no solamente fue la inundación, has tenido varios momentos donde catástrofes naturales han venido a intentar acabar con tu negocio. Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó en esos momentos, y sobre todo qué te mantuvo fuerte y qué te hacía volver a creer y volver a apostar. Bueno, mira, yo creo que eso que te comentaba de la piscina fue una preparación bien interesante. La primera circunstancia inesperada, porque a veces uno quiere echarle la culpa a algo y no hay a quien echarle la culpa, es un terremoto. Se me caen más de 2.500 ubicaciones de estantería en zona franca. Y eso te pasa el día menos pensado. Te levantas y te llaman y te dicen, venga, con el temblor que hubo esta mañana en la madrugada, llegamos aquí a abrir la bodega y está todo colapsado. Yo, por supuesto, en ese momento hay un shock natural, y me tomo un tiempo para mirar desde la ventana de mi oficina todo absolutamente colapsado. La estantería, que son con capacidad para 10 toneladas, las vigas y todo, se había arrugado como si fuera de papel de aluminio, y todo el producto estaba colapsado, caído, dañado. Y
Después de hacer un proceso, yo digo que muy corto de entender que esa realidad ya estaba ahí, vino una reflexión, pues hay que transformarla. Y esto es parte de un camino. Y hay que empezar a trabajar con lo que hay. Y esa empezó a ser una de mis premisas para salir de circunstancias difíciles. No pongas la atención en lo que ya no está. Pon la atención en lo que está. A los pocos años, como te decía, nos inundamos. Eso fue también el día menos pensado. Nadie preveía que eso se fuera a dar de esa manera. Y 2 metros de altura, el agua en las bodegas, la misma observación desde afuera. ¿Qué hay? Agua. Trabajemos con el agua. Ese día me convertí en operador logístico multimodal, porque ya no empezamos a despachar en camiones, sino en embarcaciones. Sí, unas como planchones que me ayudó a fabricar un amigo también muy querido, que fíjate que esa circunstancia nos llevó a unirnos y hoy en día es el gerente de una compañía maravillosa que creció con el salvamento de los equipos que nos quedaron después de esa inundación. Entonces, ahí empieza uno a entender que cualquier circunstancia, por difícil que sea, cualquier viento te sirve a favor. Yo digo si tienes la actitud correcta. Y la actitud puede ser agradecer esa circunstancia y entender que hace parte de un proceso para llegar a un propósito que tienes muy claro. Es decir, esa tragedia terminó con un nuevo emprendimiento. Todas las tragedias mías han terminado con un nuevo emprendimiento. Qué maravilloso, porque hay momentos en donde de verdad este tipo de situaciones lo que hacen es amilanar a muchas personas, pero ya habías tragado agua desde muy niño con tu padre en la piscina, ya estabas preparado para eso. Al final, esto es un ejercicio de liderazgo. Y finalmente la gente está contigo, te acompaña en estos procesos porque has venido ejerciendo un rol que inspira a otros. ¿Cómo ha venido desarrollando Carlos ese lugar de liderazgo, no solamente en sus empresas, sino en la sociedad? Porque sé que eres muy activo y participas mucho en diferentes espacios de empresarios en la ciudad y en la región. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa escuela de liderazgo de Carlos. Mira, ha sido o ha consistido básicamente en rodearme de las mejores personas que he conocido, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también personal. Yo a veces les hago una reflexión: ¿quién es más inteligente? ¿El que se rodea de gente más inteligente o el que acompaña a gente que tal vez no es tan inteligente? Esa es como una paradoja difícil de resolver. Pero en el caso mío soy un convencido que entre mejor tengas el equipo alrededor tuyo, tu nivel de liderazgo va a subir y va a ser proporcional al equipo que tienes alrededor. A mí me ha gustado empezar empresas desde cero, desde la idea, desde crear la compañía. Y en esos procesos he visto cómo, y es como cuando un niño nace, tiene etapas, a veces hay que darle biberón, estar pendiente, ¿cierto? Pero llega un momento donde tiene que empezar a aprender ciertas cosas. Luego hay unos desafíos diferentes y en ese camino tal vez las personas que tienen las habilidades para cada una de esas etapas es diferente. La nana tuya no es la que te enseña la maestría cuando te gradúas, son diferentes. Pero cada uno de ellos juega un papel que es fundamental dentro del todo el proceso. Entonces yo creo que como líder he tenido la fortuna de estar acompañado de personas maravillosas, en particular aquellas que son muy diferentes a mí. Yo soy creativo, me gustan cosas nuevas y realmente las personas que me han permitido tener éxito siendo de esa manera son las que son totalmente contrarias, las que me llevan las cuentas, me dicen, ojo, el presupuesto está en esto, el flujo de caja necesita esto, y eso ha sido una contribución invaluable en el proceso. Entonces, como líder no le tengas miedo a personas que son diferentes, al contrario, ojalá sean bien diferentes para que complementen tus habilidades. Quiero aprovechar eso que estás contando para preguntarte algo que me ha llamado mucho la atención. Además de ser creador de empresas, has sido inversionista. Y en esta creación de empresas, normalmente los líderes empresariales quieren tener control y posición dominante dentro de la empresa. Es decir, quieren tener la mitad más uno, por lo menos, del negocio.
En tu caso te has caracterizado porque no estás buscando permanentemente tener la mayoría. Cuéntanos por qué. Bueno, básicamente es un tema muy personal y es que aunque disfruto mucho del tema empresarial, hacer una empresa implica una dedicación que muy pocas personas conocen. Y poderte dedicar tú de manera simultánea con la atención que requiere una empresa a varias empresas no es fácil. Y por esa razón yo he tomado la decisión de que cuando tengo varios emprendimientos al tiempo, porque cuando llegan a cierto nivel, pues lo que he hecho es algo parecido a lo que hizo mi padre, venderlos y verlos crecer en otras manos como parte de compañías más grandes. Pero en ese proceso, la atención que tenga la persona que está al frente es fundamental. Y yo no puedo estar al frente, aunque quisiera, de varios proyectos al tiempo. Por eso mi modelo ha estado más en apoyar talentos que están al frente. Y un poco la ventaja de ser minoritario es que siempre el problema principalmente es de quien está al frente, no del que es minoritario. Y a mí me encanta verlos progresar, crecer como profesionales, como personas, llevar las empresas a un nivel interesante y además es excelente negocio. Excelente. Pero es darles la responsabilidad, empoderarlos, porque si siempre los tienes amarrados, controlándonos y todo, nunca vas a pasar del nivel que tú tienes. Y ellos por lo general te demuestran que hay otro nivel. Quiero aprovechar eso que estás contando porque hay un concepto que es el tema de valor compartido. Y cada vez está cogiendo más fuerza y ha sido ejemplo de eso. Es más, hoy ya estás montado en todo este tema de empresas de triple impacto, empresas conscientes. Sé que te certificaste con la empresa Vic. ¿En qué momento nace en Carlos el interés? Porque evidentemente sí hay un deseo de ayudar genuino desde antes de estas tendencias de empresas de triple impacto, pero ya meterte en estas tendencias, ¿en qué momento sucede? Y mientras nos cuentas eso, cuéntanos también justo de esa empresa que creaste en donde estás revolucionando la forma de hacer negocios en la logística, la forma de crear valor, la forma de impactar incluso medioambientalmente el planeta. Mira, yo creo que es también parte de la evolución como empresario y de la generación de conciencia. Ahí tengo un gran agradecimiento con la Cámara de Comercio de Cali que nos abrió los ojos a que los modelos de negocio podrían tener no solo un impacto económico, sino también social y ambiental. Y esto empezó con un preámbulo de una persona que quiero mucho, una abogada muy cercana que alguna vez me habló del tema Sistema B. Y yo la escuché. Me pareció que tenía todo el sentido. Porque una de las cosas que también he promovido, y sobre todo entre los jóvenes emprendedores, es no nos dejemos deslumbrar únicamente con la escalabilidad de las compañías. Pensemos también en la sostenibilidad. Y la sostenibilidad cada vez nos vamos a dar cuenta que no solamente tiene que ser económica, tiene que ser social también y tiene que permitirnos mantener el planeta para seguir existiendo. Entonces esos tres elementos empezaron a rondar mi cabeza. Y con toda la experiencia que he tenido en el tema logístico durante más de 25 o 30 años, me di a la tarea de crear un modelo que tuviese triple impacto. Y entonces desarrollamos Cargaya, que es una fintech, realmente es una fintech especializada en el sector del transporte, cuyo propósito realmente es la inclusión financiera de los conductores de camión. Hacemos un negocio financiero con empresas de transporte y generadores de carga, pero con un propósito que es ayudarle al que maneja el camión a que sea dueño de su camión. Nuestro sueño es que lo maneje como una empresa confiable y rentable. Y ese proceso, pues es como la potenciación de ese anhelo de ayudar a otros a hacer empresa. Y yo sueño con que haya miles de transportadores independientes que se digan a sí mismos: yo soy empresario. Y los vehículos que les estamos apoyando para la financiación, por supuesto, pues deben ser de bajo impacto ambiental. Y mira que cuando hay un modelo bien estructurado con esos tres elementos, empieza a ser más competitivo que uno que solamente aporta un valor, que por lo general es el comercial
y que seguramente es el que genera estallidos sociales, deterioro del medio ambiente sin piedad. Tuve la oportunidad de ver un video donde hablas de los cargueros. Además de que estás haciendo un ejercicio de volver los empresarios, que además en su operación se optimice también los tiempos de desplazamiento, las cargas, que además tiene la posibilidad de optimizar muchos temas, pero me gustó mucho el lugar y el rol que les diste al carguero. El comercial puntualmente era que hablaba del imaginario que tenemos del camionero y cambias el concepto de esto es un trabajo duro, es un trabajo de gente muy tesa. ¿Qué te motivó a cambiar esa forma de permitirnos ver a estas personas que trabajan día y noche para que nuestra vida sea mucho mejor? Mira, en medio de pandemia y paro y estallido social, yo lo que empecé a observar, y guardé silencio durante un buen tiempo con ese ánimo de observar, es que las personas estaban reaccionando al hecho de que nadie las quería escuchar. Y por primera vez los muchachos que estaban en las calles armando este caos que nos afectó a todos, sentían, me están escuchando. Y yo creo que los conductores de camión son un grupo de personas que tienen una labor muy dura. O sea, dejar tu familia por 10, 15 días porque tienes que hacer un viaje entre Cali y Cartagena, tener que trasnochar a veces, dormir en un hotel un día, en otro hotel otro, es una labor extenuante y que no agradecemos. La pandemia no la habría podido soportar la raza humana si no hubiera sido porque había personas exponiendo su vida, y fue muy duro el día en que por primera vez tuvimos la noticia de un conductor que falleció por COVID. Pero ellos salían a llevar la comida que necesitábamos todos. Eso a mí me llegó al corazón y dije, voy a trabajar por ellos. Y eso es lo que nos ha motivado a mantenernos en este proceso. Cambiando un poco de tema, yo siempre me he hecho una pregunta y es ¿cuáles son los hábitos que construyen los empresarios, hombres y mujeres en el día a día, que les permiten mantenerse en este voltaje que es emprender y desarrollar empresa? Y hoy quisiera que me contaras un poquito de tus hábitos. ¿Cuáles crees tú que han sido esos hábitos que te han permitido llegar donde estás? Mira, yo creo que un hábito que he venido desarrollando con el tiempo es el de la alineación. Yo lo he llamado la alineación y la coherencia. Con esto no quiero decir que sea una persona muy coherente, pero ¿en qué consiste para mí la alineación? Es en que en función de ese propósito que tienes, dirijas lo que piensas, lo que dices y lo que haces, y lo repitas muchas veces. Entonces la primera parte de ese proceso es identificar cuál es el propósito que quieres alcanzar. Y después de que lo tienes identificado, lo que yo hago es empezar a filtrar esos pensamientos que me acercan a ese propósito y los que me alejan. Los que me alejan los empiezo a sacar. Muchas personas no hacen conciencia de que pueden decidir qué quieren pensar. Y ese es el principio. Luego, cuando tienes los pensamientos que te acercan hacia tu propósito, empiezas a hablar de ello en el mismo sentido, ¿sí? No dices, yo quiero hacer un programa como este, pero no, es que no tengo quien lo patrocine, o no empiezas a decir eso. No, ¿cómo voy a hacer que suceda? Y empiezas a hablar en función de ese pensamiento, en esa misma dirección. Y yo le digo a mis equipos, cuando pensamos y escogemos esos pensamientos que me acercan al propósito y hablamos de ellos y nos quedamos ahí, somos unos charlatanes. Y eso no es tan difícil. Empieza a actuar de manera consistente con eso que estás pensando y con lo que estás hablando. Actúa. Si no, se queda en palabras. Y no actúa una sola vez, porque por lo general tienes que mover la inercia que supone el hecho de que eso todavía no es realidad. Tienes que hacerlo 2, 3, 4, 5, las veces que sean necesarios. Yo digo que en muchos casos no he tenido éxito no porque sea brillante, sino porque soy testarudo, ¿sí? Persistente.
Entonces, cuando empiezas a hacerlo una y otra vez, empiezas a generar un hábito. Y alcanzar los resultados se puede convertir en un hábito en tu vida. Ojo, no alcanzarlos también. ¿A qué horas te levantas? Yo me levanto a las 6:30 de la mañana todos los días. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Lo primero que hago es, yo creo que disfrutar de una cajita, que esto pues no va a ser muy inspirador seguramente, pero es la realidad. Una cajita que alguien que decía que los hombres tenemos el cerebro lleno de cajitas, hay una vacía. Disfruto de esa cajita cuando arranco. No es mucho tiempo, pero eso es lo primero que hago todos los días. Despertarme, quedarme ahí en la cama, disfrutar de esa cajita y luego empiezo con pues mi rutina de aseo personal. Yo no hago ejercicio por la mañana. Sé que mucha gente exitosa tiene una disciplina de 4:30 de la mañana, levantarse, hacer, ¿no? Yo hago mi rutina de alistarme con tiempo y salgo a la oficina, llego, me gusta mucho ser puntual, entonces esa rutina de la mañana la tengo. Pero no hago nada así que sea el hábito maravilloso con el cual transformé mi vida. Tal vez ese tiempo me lo dedico a mí y cada vez más, con más gusto, con más tranquilidad, sin afanes. Me tomo un juguito verde. Desde la pandemia tomé el hábito de no desayunar así, me gusta, me siento muy bien y me voy para la oficina a trabajar en pos de esos desafíos que tengo. ¿Cómo organizas el tiempo? Mira, en este momento, digamos que estoy ya muy enfocado en Carga Ya, que es como el bebé el que estoy trabajando todos los días. Entonces esa es mi prioridad. Por las mañanas, por lo general, estoy en la oficina dedicado a reuniones presenciales. Me encanta almorzar en mi casa. Tengo ahí una empleada que es una chef maravillosa y disfruto mucho el almuerzo en mi casa. Y en la tarde hago llamadas, reuniones, trabajos que tengo que hacer yo de manera independiente. Y al final de la tarde tengo varias actividades que me gustan mucho, hacer ejercicio. Ahorita estoy haciendo algo que también me ha parecido maravilloso, que es ejercicio funcional. Ahí tengo una persona maravillosa que me está ayudando en esto. Y también la música. La música ocupa varias de mis tardes. Me gusta componer, me gusta tocar y me gusta tocar con personas que conozco en restaurantes sí, bien diferentes a mí, pero que compartimos esa afinidad por la música y tomo clases de piano también. Ahora estoy retomando de guitarra porque siempre hay cosas que aprender con ellos. Y así pasan mis días. Los fines de semana son muy familiares. Digamos que no son rutinas así extraordinarias de una disciplina. Yo creo que la principal disciplina que he logrado es la de escoger los pensamientos. Y la ejecución permanente. Sí, por supuesto. Lo que te decía, si solamente los escojo, no los pongo en blanco y negro, no los escribo, no los hablo y no actúo de acuerdo, pues se queda simplemente en un soñador. Los niveles son soñador, charlatán, y ya cuando empiezas a ejecutar, ya te empiezas a volver empresario. ¿Cómo ve el futuro hoy, Carlos? ¿Qué viene para Carlos, para sus empresas, para sus proyectos? Mira, yo veo que el propósito que nos hemos trazado lo vamos a alcanzar. Y que después de pasar por un terremoto, una inundación, no te hable de un incendio devastador que tuvimos también, pero que resultó, como nos tuvimos que mudar, nos mudamos a otra empresa que terminamos comprándola y creciendo. Pero después de todo eso tú te das cuenta que todas las circunstancias, igual que el viento, no permanecen eternamente. Y nos acomodamos. Nosotros ahorita nos estamos acomodando. Creo que hay una conciencia mayor acerca de la importancia de que la economía no solamente esté en función de hacer mucho dinero, sino también de tener un impacto social y de cuidar el planeta. Estamos ajustándonos a eso y creemos que estamos aportando en ese proceso que es necesario no solo para nosotros como empresarios, sino para la humanidad. Si con todo lo que has vivido hasta hoy pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿qué consejo le daría? ¿Qué aprendizaje le dirías?
Madure. Yo creo que ese sería. Muy bien. Carlos, ¿por qué? ¿Cómo era, cuando dices madure, por qué? ¿Cómo era ese Carlos de antes? ¿Cómo era ese Carlos inmaduro, mejor dicho? No, yo creo, digamos, esa pregunta, yo creo que uno debería reflexionarla más a menudo. Pero yo creo que hay un contraste cuando uno es empresario entre tener la madurez y la fortaleza y la disciplina para perseverar hasta lograr el resultado, pero por otro lado tener la ingenuidad que necesita uno tener para creer que puede hacer una empresa y que eso va a funcionar. Hay que ser ingenuos y mantener ese balance entre los dos. Yo he sido un poco más ingenuo, soñador que disciplinado. Entonces por eso el madurez, venga, balancee un poquito con la disciplina. Me ha apoyado, como te digo, en personas maravillosas que han estado conmigo apoyándome en esa parte en la que no soy tan fuerte, porque me gusta mucho el tema creativo. Hoy en día está de moda el concepto del CEO, del Chief Executive Officer. Y un amigo, de las canicas, que me asesora ahorita, me dijo, yo te veo a ti más como CVO, Chief Visionary Officer. Ese soy más yo. Por supuesto, como te digo, en las empresas van evolucionando y tienes a veces que ser, como dicen, el CEO todero, ¿sí? Y lo he hecho y me gusta. Por un tiempo van creciendo y voy ya ejerciendo un rol un poquito más estratégico. Estás en una región con mucho potencial, y voy a hablar de región no solamente en Colombia, voy a hablar de Latinoamérica. ¿Por qué creer en esta región? Porque estamos aquí. O sea, si estamos aquí, yo estoy convencido que es con un propósito por esta región. Yo no nací aquí, yo nací en Bucaramanga, fui llevado por mis padres a Bogotá, toda mi educación fue en Bogotá, y un día, en una mezcla de despecho y de oportunidad de negocio, me vine para Cali y aquí tuve mis hijos, aquí creé mi empresa y siento, hoy en día cuando me preguntan, ¿usted es caleño? Y yo digo, sí, lo que pasa es que nací en Bucaramanga, pero pues los caleños nacemos donde queremos, ¿cierto? Entonces yo creo que no es una casualidad y mucha gente me dice, no, con las circunstancias que hay en el país y todo, ¿por qué no te vas? Yo te digo, no, porque aquí creo que hay mucho por hacer y lo vamos a hacer. Y eso es lo que queremos, más personas inspiradas que estén dispuestas a transformarse, a comprometerse, a hacer. Yo estoy absolutamente convencido que estamos en una de las regiones con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Sí, y el hecho de que diga que estoy aquí, quiero quedarme aquí, no quiere decir que no tengamos una proyección internacional. Además, esta ha sido la cuna de emprendimientos absolutamente exitosos a nivel global. Y algo debemos tener acá, porque no son uno o dos, son muchísimos. Así es. Carlos, qué gusto, qué honor, qué alegría tenerte por acá. Espero que no sea la última vez. Yo también. Ha sido un gusto realmente compartir este espacio contigo, acordarme de esas anécdotas y para mí también es inspirador. ¿Algún mensaje para tantos empresarios, hombres y mujeres que hoy están pensando en su futuro en medio de todas las circunstancias que hay? Bueno, el mensaje es un poco lo que he querido transmitir en la conversación que hemos tenido. Las circunstancias que vives hoy son viento, van a cambiar, úsalo a tu favor. No pienses solamente en tu propio bien porque hacemos parte de un ecosistema y entre más siembras, más cosechas. Y en momentos de circunstancias difíciles es cuando te das cuenta lo importante que es sembrar. Entonces siembra en tus colegas, siembra en tus empleados con generosidad y cosechas con generosidad. Y ten claro tu propósito, entiéndelo y persevera hasta que lo alcances. Mil y mil gracias. Un gusto. A todos ustedes, muchas gracias también por acompañarnos. Los esperamos en los próximos podcasts y qué rico haber acompañado este espacio con semejante startupero ochentero. Gracias, Felipe.